el ahorcado. Siempre he envidiado la infancia de los demás. Según la descripción que hacen, el país del pasado era todo sol dorado, campos verdes, familias felices y mantas cálidas y seguras en las que acurrucarse. Un suspiro de añoranza, el recuerdo de la luz de las estrellas. Yo no tenía eso, no recuerdo gran cosa de mi infancia. Solo retazos de imágenes aquí y allá, quemadas en los bordes. El giro de una noche larga y fría, el viento de noviembre silbando a través de las grietas de la ventana de mi dormitorio mientras temblaba bajo una pila de ropa sucia. Los fantasmas susurrantes de los moretones en mis brazos, mi espalda baja, mis piernas regordetas. Los dientes en el recuerdo de una risa que nunca fue mía. El zumbido de los mosquitos y el chapoteo del barro mientras me abría paso a través del bosque, pegado al fondo de los arroyos por donde nunca pasaba nadie. Estaba a salvo allí, entre los arbustos pegajosos, los estrechos túneles verdes con espacio solo para un conejo que escapaba o una niña de cuerpo pequeño que se escondía del gran mundo malvado que quería comérsela. Esos son mis recuerdos felices. Entre los insectos que picaban y las ortigas, estaba a salvo. Al menos por un tiempo. Recuerdo el día en que encontré por primera vez al ahorcado. No recuerdo bien de qué estaba huyendo. Podría haber sido cualquier cosa. El mundo estaba lleno de cosas de las que huir en aquellos días. Pero salí de la zanja de drenaje que había estado siguiendo durante lo que parecían kilómetros hacia un espacio que nunca había visto antes. Me detuve, conmocionado. Pensé que conocía estos bosques como la palma de mi mano, pero este lugar era nuevo. Había llegado a una pequeña catedral botánica, una cúpula de enredaderas verdes dividida por columnas de luz dorada que se filtraban a través del dosel que había muy por encima. Una filigrana plateada de telaraña se extendía entre las zarzas, adornada con gloriosas arañas de jardín doradas y verdes como joyas, más grandes que cualquiera que hubiera visto antes. Conocía las arañas. Era amiga de las que vivían en el sótano debajo de mi casa. Escuchaban mis susurros con silenciosa simpatía, y llevaban a cabo sus incomprensibles misiones arácnidas en una paz tranquilizadora. Nunca las había considerado amenazantes, pero tampoco había entendido lo hermosas que podían ser, hasta que las vi en la luz difusa y acuosa de este nuevo lugar. El suelo de la cámara de enredaderas era el lecho de un arroyo, con varias zanjas de drenaje que confluían entre sí. En esta época del año estaba casi seco, con charcos de agua estancada llenos de larvas, zapateros y cangrejos de río, pero con muchas rocas grandes y planas entre las que saltar para que mis zapatillas no se ensuciaran aún más. Allí dentro estaba oscuro, bajo las enredaderas, y me asomé por los bordes de la cámara primero, asombrado por los tritones y los escarabajos enjollados que se escabullían en la penumbra. Tal vez por eso me llevó tanto tiempo, ese primer día, darme cuenta de él. No sé por qué decidí que el colgado era un hombre, pero en el momento en que lo vi me pareció obvio. En el centro mismo de la cúpula de enredaderas, muy por encima de mi pequeña cabeza, colgaba un trozo de madera, enredado en un nido de enredaderas. No parecía en absoluto un hombre colgando boca abajo, pero mi mente de niño pintó la imagen, y de inmediato se convirtió en algo permanente, innegable e irrevocablemente nombrado. Había encontrado la gruta del colgado. Me quedé allí durante horas, ese primer día, hasta que oscureció tanto que no pude distinguir la letra del libro que había traído conmigo en mi vuelo después de la escuela. Mientras me abría paso por el túnel que pensé que me llevaría más rápidamente a mi casa, esperaba poder encontrarlo de nuevo. Así fue. Casi todos los días de aquel largo y oscuro septiembre me retorcí entre el barro para volver a mi cámara de seguridad y me quedé allí hasta que se apagó la luz de arriba. Las arañas se hicieron más numerosas y luego desaparecieron una a una, hasta que, en octubre, el lugar quedó adornado únicamente por el cambio de color de las hojas, y yo llevé una manta vieja llena de agujeros para envolverme en ella. Y durante todo ese tiempo hablé con él, con el colgado, que gobernaba este lugar con la misma seguridad con la que yo acudía a él en súplica. La catedral de la zanja de desagüe se convirtió en mi templo, mi confesionario. Hablaba con el colgado de mis problemas en casa, de los niños de la escuela que me tiraban del pelo enredado y se reían de mi ropa sucia. Y él escuchaba, estaba convencida de ello. No como las arañas debajo de la casa, ahora casi desatendidas excepto en las noches realmente malas, que no objetaban cuando les hablaba mientras envolvían a su presa, pero, en realidad no me prestaban atención. No, el colgado realmente me escuchaba. Almacenaba mis palabras en la madera podrida de su corazón, y yo las vertía en él como el niño solitario que era. El colgado no podía responder, por supuesto. Pero a veces,
Cuando el viento suspiraba frío a través de las zarzas, casi lo escuchaba. Fueron solo 2 meses. Pero cuando tienes 7 años, 2 meses son una parte tan grande de tu vida que parece interminable. Cuando tienes 7 años, 2 meses son una porción tan grande de todo lo que has sido que bien podrían ser el pastel entero. 2 meses son una eternidad. Cuando tienes 7 años, 2 meses pueden ser toda una vida. Pasé toda una vida con el colgado antes de que se me ocurriera pedirle algo. A estas alturas podría llegar a lamentar el hecho de haberlo hecho, pero sé que era inevitable. Aquellos que lo necesitan, por muy maltratados que estén, acaban descubriendo que no duele tanto pedir ayuda como seguir adelante sin ella. A menos, por supuesto, que el deseo se cumpla. Y eso enseña una lección completamente diferente. Ese día sangraba. Lo recuerdo. Creo que era por el labio partido y el cuero cabelludo quemado, aunque después de tantos años no estoy segura. En aquella época tenía muchas heridas pequeñas, pero esta vez no pude contener las lágrimas. Esta vez no pude escaparme a un cuento de hadas. Esta vez, tenía que crear el mío propio. Entonces lloré a lágrima viva. Le conté al ahorcado lo que había pasado. Sollocé, casi grité y le supliqué que me ayudara. Sálvame, debí haber dicho, o algo parecido. Por favor, ayúdame. Por favor, no dejes que esto vuelva a suceder. No pensé en ponerle límites. No pensé en pedirle al colgado algunas cosas, pero no todo. No absolutamente nada de lo que él decidiera hacer. E incluso ahora, si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, no estoy seguro de si lo haría. Aquella noche me quedé dormida en la gruta, con los ojos doloridos y la respiración entrecortada. No estoy segura de cuándo me desperté, pero sé que cuando abrí los ojos, solo había oscuridad. No había luz de luna ni de estrellas. Era la oscuridad de un sumidero, de los lugares profundos bajo la tierra donde nunca llega a la luz del sol. Y antes de darme la vuelta, temblando, y caminar a tientas por el pasaje negro hacia el mundo real del que había huido, oí el susurro del viento helado, desde 1000 direcciones, con una sola voz, sí. Me abrí paso a través del bosque, a ciegas, hasta que el sol apareció en el horizonte. Estaba completamente perdida y no recuerdo mucho de esa mañana hasta que encontré un camino y un hombre en un auto me encontró, con una manta hecha jirones sobre mis hombros, sin lágrimas ni palabras. Me llevó a una estación de policía y me llevaron a las ruinas humeantes de la casa en la que había vivido toda mi vida. Y todo lo que encontraron fueron cadáveres. Más tarde, se supuso que había huido de las llamas y me había herido en mi frenética huida. Más tarde, se supuso que un niño pequeño no podía haber provocado el incendio que se inició cuando la vieja y abandonada estufa lanzó una chispa que encendió la casa de madera que se inclinaba. Más tarde, lamenté la muerte de las pobres arañas en el sótano. Esa mañana, mientras la luz del sol se filtraba dorada y acuosa a través de las ventanas de la comisaría, solo sabía que el colgado había escuchado mi súplica. La cosa mejoró, aunque no mucho. Pero cuando tienes 7 años y lo único que conoces es el dolor, cualquier cosa pequeña puede ser enorme, puede serlo todo. Lloré hasta quedarme sin aliento 100 veces en mi nuevo hogar, ligeramente mejorado, antes de poder escapar y encontrar de nuevo mi antigua y familiar gruta. Para entonces era primavera y el agua estaba más alta. Mis zapatillas nuevas chapoteaban en el agua fría y clara del hielo derretido mientras exploraba la habitación. Yo era un poco más grande, ella era un poco más pequeña. Pero era la misma catedral vegetal. Retorcida y marrón por el rápido paso del año, no fluida y verde por el final del verano, pero muy similar al lugar. Solo que el colgado se había ido. Unas cuantas enredaderas colgaban del techo, vacías. Pero el trozo de madera en el que había vertido mi alma simplemente había desaparecido. Miré alrededor del suelo del espacio, pero sabía que no lo encontraría. El colgado me había respondido, y el colgado se había ido. Desde entonces, he vivido una vida. No es muy buena. Tal vez nunca podría haberlo sido. Tal vez la maldición que me impusieron cuando era joven era inevitable, sin importar lo que sucediera. Tal vez esto sea lo mejor que podría haber sido. O tal vez podría haber sido mejor. Tal vez, si hubiera sido mayor en ese momento, podría haber expresado mi deseo de manera más consciente. Tal vez el colgado podría haberme concedido algo más. Tal vez ahora sería una princesa en un castillo. Pero lo dudo. Después de todos estos años, después de toda esta educación, todavía creo que el colgado era real. Todavía creo que me escuchó e hizo todo lo que un espíritu solitario del bosque podía hacer para salvarme. Y tal vez ese fue el único deseo que alguna vez recibiré. A veces toco mis cicatrices.
Trazo con los dedos suaves los espacios donde solían estar los moretones y recuerdo. Y estoy agradecida de haber encontrado ese espacio, ese lugar oscuro en el bosque. Y me pregunto qué le pasó al colgado. Me pregunto qué era él para conceder el deseo más profundo de un niño solitario y maltratado que no tenía a nadie más a quien recurrir. Me pregunto si, cuando muera, será en un bosque, lejos de cualquiera que encuentre el cuerpo. Me pregunto si me petrificaré en algo que, desde lejos, parece un trozo de madera. Me pregunto si seré levantado en el aire por enredaderas para colgar muy por encima de la cabeza de un niño solitario marinado en historias, huyendo del mundo. Y me pregunto si desapareceré después de conceder el mismo deseo. Y creo que hay destinos mucho peores. Historia 2. El sangrante de Kansas. El sangriento de Kansas no es un asesino ni un monstruo, sino un fenómeno. Para algunos, es un regalo de Dios, un milagro, para otros, es un amigo cercano o un pariente tal vez, y para otros, es un villano, un asesino a sangre fría o el mismísimo diablo. Puede aparecer como un árbol, un hombre, un teléfono, un juguete, un animal, cualquier cosa que quieras imaginar. El sangriento de Kansas se ha transformado en eso. Cuando oí hablar por primera vez del sangriento de Kansas, no sabía qué pensar. No lo llamaría necesariamente malvado, un monstruo que hay que evitar. Pero hay que seguir sus reglas y asegurarse de no romperlas. Sus reglas son muy diferentes para cada persona que conoce, pero sus reglas básicas son las mismas para cada persona que entra en contacto con él. Estas son las reglas básicas: no menciones al sangriento de Kansas por eso, llámalo como lo harías con cualquiera. Algunas personas incluso le dan un nombre, como Steve James. Otros lo llaman el último discípulo y profeta de Dios. Nunca, nunca, lo enojes. Tendrás una vida de miseria y dolor, y él te atormentará por siempre. Nunca le faltes el respeto al sangriento de Kansas. Nunca le respondas ni lo degrades. Aunque estas reglas parecen extrañas, creo que tengo una respuesta, que no puedo revelarles ahora mismo. Hay historias sobre él, muchas en realidad, que he podido conseguir a lo largo de los últimos 300 años. He podido digitalizarlas aquí ahora, y compartiré algunas historias con cada publicación. Bueno, eso es todo por ahora. 15 de abril de 1931, todos ustedes. Todos ustedes han hecho lo malo a los ojos del Señor, de una manera u otra. Dios ha enviado esta terrible tormenta de polvo hacia cada una de sus granjas, y las ha destruido y seguirá destruyéndolas hasta que se arrepientan ante el Altísimo. Un murmullo recorrió la tienda de campaña: habéis levantado vuestras manos contra vuestros hermanos, y ha habido llanto y crujidos en esta tierra sin ley. Arrepentíos, arrepentíos, os digo, y todo volverá a estar bien y en orden. Más murmullos empezaron a retumbar por la tienda. ¿Cómo sabremos cuando Dios haya perdonado nuestras almas?, dijo un granjero desde atrás. Cuando Dios me haya dicho que todos y cada uno de vosotros os habéis arrepentido, Dios os perdonará y detendrá este infierno que está ocurriendo, dijo el predicador. El predicador se bajó del escenario y se sentó, secándose el sudor de la frente. La gente empezó a salir de la carpa, pero un joven granjero se acercó al predicador y se arrodilló. Predicador, dijo. Mira, estoy muy preocupado. Mi papá y mi mamá han estado peleando entre sí, muy mal. Aparecen con cosas rotas de todo tipo. Te necesito, predicador, necesito que vengas a ayudarnos a protegernos de la ira de Dios. Veré qué puedo hacer, hija, dijo el predicador. Hace buen tiempo esta noche, dijo el joven granjero. Esta noche será hermosa. Gracias, señor, gracias, prometo no hacerle perder el tiempo. Y con esto, el joven granjero se alejó, decidido a salvar su alma y la de sus padres, y que esa terrible tormenta de polvo terminara. Era una noche tranquila cuando el predicador finalmente llegó a la residencia de los jóvenes granjeros. La casa parecía haber sido golpeada por todas las tormentas de polvo que han ocurrido en Estados Unidos. Las ventanas estaban destrozadas y el piso estaba cubierto de vidrios. El predicador subió las escaleras, teniendo cuidado de no pisar los vidrios. Cuando llegó a la puerta, el predicador no pudo evitar notar todos los gritos que se escuchaban al otro lado de la puerta. El predicador tocó la puerta 3 veces y escuchó a alguien correr. Quitó el seguro antes de abrirla. Predicador Wilson. Debe haber sido un milagro de Dios que estés en mi puerta ahora mismo, dijo el joven granjero. Por favor, entra. Cuando el predicador entró en la casa, sintió un olor a sangre fresca. Todas las paredes de la casa tenían abolladuras y también había salpicaduras de sangre.
Se oían gritos y alaridos que provenían de una de las habitaciones. Predicador, por favor, siéntase como en casa mientras voy a buscar a mamá y papá. El predicador se sentó en una de las sillas mientras esperaba. Escuchó pasos arrastrados y se giró para ver quién era. Eran los padres de los agricultores. Cada uno de ellos presentaba hematomas, cicatrices y cortaduras. Al padre le faltaba una oreja y un ojo, mientras que a la madre le habían arrancado casi todo el pelo. Mamá, papá, este es el excelente predicador del que he estado hablando, dijo el joven granjero, él los ayudará a ambos a mejorar. El joven granjero cogió unos taburetes y les hizo un gesto para que se sentaran. Supongo que ustedes dos no disfrutan de la compañía del otro, dijo el predicador. Ninguno de los padres hizo nada. Supongo que saben lo que está pasando aquí, seguía sin haber movimiento. Tiempos horribles, horribles, que me han llevado a leer mi Santa Biblia 5, 6, tal vez 7 veces en los últimos 2 días. Dios nos ha castigado, aquí en este estado, y no pude encontrar la razón. Somos gente temerosa de Dios, ya sabes, la mayoría de nosotros leemos la Biblia y escuchamos lo que Dios tiene que decir, dijo el predicador. Creo que en algún momento, ustedes dos leen sus Biblias y escuchan lo que nuestro Señor tenía que decir, pero ya no. Dios los ha perdonado, pero destruir los templos de los demás, destruir el maravilloso regalo que Dios les ha dado, es un pecado muy, muy malvado, que no quedará sin castigo. Comillas, ¿qué quieres decir?, dijo el padre. Quiero decir, creo que encontré mi causa raíz, mi oro. Todo este tiempo, he estado leyendo la Biblia, preguntándome por qué Dios nos está castigando. Pero he olvidado que, aunque haya gente temerosa de Dios, siempre habrá serpientes, dijo el predicador, siempre habrá espinas, siempre habrá gente que simplemente no puede seguir las reglas, incluso si Dios, un Dios amoroso y misericordioso, los ha perdonado una y otra vez, y les ha dado oportunidad tras oportunidad para dejar de cometer errores, se niegan a seguir las reglas. Dios odia a las personas que no siguen las reglas, y por eso las castiga, pero, por supuesto, su castigo no solo los afecta a ellos, afecta a todos. El predicador miró fijamente a los dos padres, y los castigos de algunas personas duran demasiado tiempo, hay que abolirlos. Que Dios les dé resistencia y los castigue como corresponde. 16 de abril de 1931, 2 enormes estatuas de madera envolvieron con su sombra a todo el pueblo. Cada una tenía una jaula en su interior y en cada una de ellas estaban el padre y la madre del joven granjero. Había manojos de leña al pie de las estatuas. Los habitantes del pueblo rodeaban las estatuas, con el predicador en el medio. Venimos aquí, queridos, para pagar los pecados de los que odian al Altísimo. Estos dos pecadores son la razón por la que la gente ha muerto, estos dos pecadores son la razón por la que una tormenta de polvo ha envuelto este gran estado, estos dos pecadores son la razón por la que todos sus cultivos no han producido comida ni dinero. Estas dos personas, estos demonios malvados y viles son la razón por la que Dios ha liberado el infierno sobre nosotros, y deben pagar, debemos hacer feliz a Dios nuevamente. El predicador hizo un gesto con la cabeza a un hombre vestido de negro, quien encendió los fardos de leña. Ellos pagarán, estos demonios serán arrastrados al infierno, ellos sabían los resultados si no lo hicieran, no sureste volverían a nuestro Dios, y ahora morirán. Las estatuas estallaron en llamas y los habitantes del pueblo comenzaron a formar un círculo alrededor de ellas, cantando la gracia divina. Los gritos estallaron desde las jaulas. El padre y la madre jadeaban en busca de aire, tratando de agarrarse a cualquier cosa que los alejara de las llamas que ahora los azotaban. En 1940, todos los signos de la tormenta habían desaparecido. Kansas se recuperó y los agricultores comenzaron a obtener alimentos de sus cultivos nuevamente. El predicador se había ido después del incendio y nunca más se lo vio. Algunas personas dicen que todavía está vivo y vive debajo del puente de alguna autopista, pero nadie puede negar que pudo o no haber contribuido a ayudar a Kansas a salir del desastre. Historia 3. Así que había esta casa. Así que había una casa en mi antiguo pueblo. Destartalada, llena de suciedad, óxido y la mugre habitual. Una casa abandonada de estilo artesano, supuestamente parte de un antiguo rancho que se encontraba a las afueras del pueblo. Nadie recuerda a los propietarios, ni siquiera el nombre del rancho al que pertenecía. La casa siempre estaba cubierta por una maraña de luces decorativas, que se extendían por todas las superficies del lugar como enredaderas silvestres. Nunca importaba la hora del día,
Las luces siempre estaban encendidas, y eran tan brillantes que se podían ver las luces rozando el horizonte del cielo como si estuviera luchando contra el aire, defendiendo su derecho a existir. Solo pudimos verlo. Cualquiera que intentara salir y encontrarlo rara vez tuvo éxito en sus esfuerzos. La gente hablaba de un pastizal en un camino de tierra, con árboles a ambos lados y que siempre parecía volverse increíblemente oscuro a medida que avanzabas. Otros decían que se acercaban lo suficiente para ver una cerca, alambre oxidado esparcido alrededor de un poste de madera podrido cada pocas docenas de pies aproximadamente del siguiente. Pero nunca la casa en sí. Solo el ahora tenue resplandor de las luces artificiales que daba como señal de que había algo allí para empezar. Algunos días ni siquiera estaba allí, como si simplemente se hubiera levantado y hubiera decidido no estar más allí. Un participante activo que decidía a quién se le permitía verlo. A pesar de lo pequeño que era nuestro pueblo, había una cantidad considerable de niños que desaparecían cada pocos años. Casualmente, la gente notaba pequeños cambios en la casa casi al mismo tiempo que se publicaban nuevos avisos, normalmente eran cosas sin importancia, una ventana nueva, una terraza más amplia o incluso luces nuevas. Sin embargo, nunca parecían nuevas, siempre tenían el mismo aspecto desgastado, con suciedad y todo. Hubo un año en particular, un amigo mío de la escuela secundaria desapareció. Era un poco raro, aceptaba cualquier apuesta posible, Sean era su nombre. Recuerdo que había otro niño del que no era un gran fan, Dylan, el niño estaba casi obsesionado con darle a Sean las peores apuestas posibles sabiendo que las aceptaría con seguridad. Una de las peores fue un incidente en el que Sean fue desafiado a saltar del techo del edificio de nuestra escuela. No teníamos un edificio alto. Ni nada, era solo uno de esos lugares de una planta que se extendía con pasillos laberínticos y un pequeño patio de cemento. Un lado del edificio se inclinaba hacia abajo, tal vez unos sólidos 45 grados hacia abajo y terminaba en un pequeño campo de césped donde los jugadores de fútbol y los entrenadores practicaban y hacían ejercicios matutinos. Al principio, todos pensaron que había saltado directamente al concreto y simplemente murió en el lugar. Resulta que aterrizó de espaldas en la cima de la colina en la parte de atrás, rodó el resto del camino hacia abajo justo en medio de un juego de fútbol bandera. Salió con una conmoción cerebral y un conserje terminó siendo despedido por dejar las escaleras afuera mientras se realizaban tareas de mantenimiento en el techo. En general, fue un día bastante malo. Sean finalmente regresó a la escuela y volvió a aceptar desafíos. Dylan no se detuvo ni un segundo después del desastre de los saltos, lo que nos lleva a una de las desapariciones más conocidas de la ciudad. Por lo general, se trataba de algo así como un niño que se escapaba de casa o un adolescente que se fugaba con un forastero. En el caso de Sean, todos lo vieron entrar a la parte trasera de la escuela cuando Dylan dejó caer un billete de $50 frente a él. Y nadie lo vio salir. Unos meses después de que Sean desapareciera, su cuerpo fue descubierto en el borde de la misma arboleda en la que fue visto por última vez. Recuerdo los gritos de los otros niños hasta el día de hoy, era como si cientos de teteras hirviendo explotaran a la vez, el té dejaba un hedor rancio a cobre y cuero seco en el aire. Sean estaba mutilado casi hasta quedar irreconocible, nadie sabía qué era él hasta que obtuvieron los registros dentales. Su cuerpo había sido estirado y aplanado, su pecho estaba cuadrado y rígido. Las costillas dobladas hacia atrás y dobladas hacia los lados, sus brazos metidos a los lados, con cada costilla sobresaliendo sutilmente en lo que deberían haber sido sus bíceps. Los antebrazos apuntaban hacia la tierra, las manos dobladas hacia atrás con los dedos enrollados hacia atrás como pequeñas conchas de caracol. Estaba sentado, con los muslos hacia adelante y doblados por la rodilla, sus pies estaban doblados en semicírculos, los huesos astillados sobresalían de la piel. Estaba reducido a una maldita silla. Mueble, pieza de acento de lo que debería haber sido una persona. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos culpamos a la casa, aunque ni siquiera debería haber mirado en dirección a su lugar habitual en esos bosques. Una persona no podría haber hecho lo que le hicieron al pobre Sean, y no es como si pudiéramos siquiera señalar a una persona para empezar. La investigación se estancó hace años sin que se nombrara a ningún sospechoso. La casa era la única a la que cualquier persona en el pueblo podía recurrir para culpar. Apareció en la colina que hay frente a la escuela después de que se encontrara su cuerpo. Nos miraba a todos con una mirada brillante, culpable y cómplice, burlándose de nosotros. No he vivido allí en años, ni siquiera había pensado en la casa hasta hace poco. No hasta que la maldita cosa empezó a
Aparecer fuera de mi ciudad. Sabía que finalmente estaba empezando a olvidar, sabía que estaba siguiendo adelante, y otros también. Así que se sienta allí, llamando mi atención con sus horribles luces, una puerta al infierno esperando atrapar mi mente de nuevo. Y está funcionando. Porque voy a quemarla hasta los cimientos, encontrarla y asegurarme de que no quede nada más que un recuerdo de sus cenizas. No me tendrá, no como tuvo a Sean, no como tuvo a todos los demás. Me niego a sentirme culpable por un resultado que nunca esperé, no permitiré que me deje seguir pensando en ese único y estúpido desafío que hice cuando era niño. Se lo compensaré a Sean de una forma u otra. Historia 4. Mi verdadera experiencia paranormal de la infancia, un ovni se convierte en un avión militar desde muy joven. Siempre he reflexionado sobre la existencia de extraterrestres, tal vez como todos nosotros a partir de cierta edad. Para mí, que crecí en el noreste de Inglaterra, con no más de 10 años, la existencia de extraterrestres, o de ovnis, en realidad, era tan misteriosa e incierta como la existencia de Dios mismo. Incluso la existencia de otras cosas como vampiros, hombres lobo, pie grande o el monstruo del lago Ness, Nessie, como a los británicos nos gusta llamarla, era tan probable o improbable de existir. Como ese joven muchacho rubio de orejas puntiagudas, los únicos extraterrestres que conocía eran los de las películas que veía. Ya fuera la Guerra de los Mundos o Día de la Independencia, estas películas solo podían imaginar la posibilidad de vida extraterrestre y las consecuencias de ello, sin ofrecer la realidad. Pero en el año 2012, y apenas en la escuela secundaria, parecía que finalmente podría tener mi respuesta, ya sea que realmente la aceptara o no. Hace poco ya he compartido ambas experiencias, sí, las dos que tuve cuando era niño. Pero, como soy escritor de profesión, pensé que usaría mi oficio para volver a tratarlas, con la esperanza de profundizar lo más posible en estos dos misterios, para poder decidir con certeza si lo que vi cuando era niño fue real o no. En cuanto al lector, también será su responsabilidad decidir si los hechos que presencié sucedieron tal como los vi, si mi imaginación infantil me venció o si realmente soy un mentiroso. No es que valga mucho sin ninguna prueba, pero lo que voy a contarles a continuación sucedió de hecho, tal como lo vi y según mi mejor recuerdo. En el año 2012, ya llevaba 7 años creciendo en el East Riding de Yorkshire, en la ciudad portuaria de tamaño medio, pero con un nombre extraño, Gole. Esta ciudad no tenía ningún interés particular, excepto quizás por sus 2 puntos de referencia, 2 torres de agua bastante altas, llamadas humorísticamente Salt and Pepper Pots. Asentada junto a un río afluente, Gole estaba escasamente rodeada de parcelas de tierras de cultivo y grandes campos de cultivo, tal vez el escenario perfecto para una historia de ovnis, como las historias de círculos en las cosechas que conocía en los Estados Unidos. Sin embargo, mi primera experiencia con ovnis no ocurriría en algún campo en las afueras de la ciudad, sino en la ciudad misma. Más precisamente, ocurriría a no más de 100 metros fuera de la ventana de mi dormitorio. Lamentablemente, no recuerdo el año exacto en que se produjo este primer suceso, aunque sí sé que ocurrió en 2011 o 2012. Por lo tanto, yo estaba en mi último año de primaria o en mi primer año de secundaria, que me causaba mucha ansiedad. En cualquier caso, tendría unos 11 años. De niña e incluso de adolescente, siempre dormía mal, no dormía nada o me despertaba muy de madrugada. Fue una de esas madrugadas cuando me desperté en mi dormitorio, silencioso y a oscuras, mientras todos los demás en la casa dormían profundamente. Como no tenía despertador ni teléfono para saber la hora, me pregunté qué hora era, tal vez para saber cuánto más podría dormir. Como ya he dicho, para mí todo esto era algo habitual, como lo era asomar la cabeza por la cortina que había junto a mi cama para ver si el cielo seguía oscuro. Si hubiera mirado desde la ventana de mi dormitorio, habría visto mi jardín de 20 metros de largo en el que jugaba habitualmente al fútbol, así como la casa vecina que estaba al otro lado de la valla del jardín trasero. Pero lo que vi entonces, a poca distancia por encima del tejado de esta casa vecina en particular, sería una absoluta novedad. Lo que vi, volando, planeando o simplemente moviéndose, a 100 metros o menos de la ventana de mi dormitorio, era lo que solo puedo describir como un objeto con forma de platillo volante. En el pasado, describí este objeto como la forma de platillo volante más estereotipada que puedas ver o imaginar. La noche estaba demasiado oscura para ver su color, pero recuerdo que emitía un zumbido distintivo mientras se movía sobre la ciudad que tenía debajo.
Pero como supe que este objeto tenía forma de platillo fue porque mientras se movía, o incluso zumbaba, una sola fila de pequeñas luces brillantes se movía una y otra vez. A esa edad, si hubiera imaginado un platillo volante, me habría imaginado una nave particularmente grande, pero este objeto no parecía más grande que un automóvil o una camioneta pequeña. La velocidad a la que se movía esta cosa no era particularmente rápida ni lenta, pero lo suficientemente rápida como para que lo que estaba viendo desapareciera en los siguientes 5 a 10 segundos. Sin saber si lo que acababa de ver era de hecho real o solo un sueño, me pellizqué y me di una bofetada, lo suficientemente fuerte como para despertar a casi cualquiera, pero estaba despierto y, como pueden imaginar, no lo podía creer. Si algo paranormal o de otro tipo que no conocías o en lo que no creías se te apareciera, confirmando una prueba absoluta, ya fuera Dios o Jesucristo, un cielo o un infierno, incluso fantasmas y sí, extraterrestres. Creo que cualquiera habría tenido la misma primera reacción. Esto no puede ser real, debo estar soñando, comillas, necesito cuestionar el significado y mi propia comprensión de la vida. Punto. Esa fue la reacción que recuerdo haber tenido, racional ante lo increíble. Si me preguntaras qué hice a continuación, después de presenciar una visión tan extraordinaria e incomprensible, te sorprendería saber que lo que hice fue simplemente recostarme en mi almohada y finalmente volver a dormirme. Probablemente te sorprenderías, pero eso fue lo que hice. Al día siguiente, con el suceso de la noche anterior todavía fresco en mi mente, encontré a mi madre guardando la ropa en el dormitorio de ella y mi padre. Sintiéndome lo suficientemente cómoda como para contarle a mi madre casi cualquier cosa, incluso que chicas de la escuela me gustaban, le conté exactamente lo que había visto la noche anterior. Como cualquier padre haría, después de que su hijo pequeño le contara una historia que sonara a ficción, mi madre no mostró ninguna señal de sorpresa o incluso de shock, en lugar de eso respondió con frases como, "Oh, vaya" o comillas de verdad mientras seguía doblando la ropa en la cama. Le pregunté si me creía y me dijo que sí, pero incluso antes de confesarle lo que vi, supe que no lo haría. Tal vez solo necesitaba sacarme de encima lo que vi esa noche, y contárselo a mi madre. Sería la mejor manera de hacerlo, sin tener que enfrentar el ridículo de mis amigos, que mi hermana se riera de mí o que mi padre simplemente me ignorara. Por increíble que fuera la historia que le conté a mi madre, sabía que lo que vi esa noche era real, y creo que la mayoría de las personas en este planeta saben cuando están soñando y cuando no, y yo sabía que no era así. Si así fuera, lo que vi desde la ventana de mi dormitorio esa noche era en efecto un platillo volante, un ovni. Puede que a quien lea esto le sorprenda, como me pasó a mí, saber que, a pesar de haber presenciado lo que parecía ser una experiencia ovni inolvidable, casi me había olvidado por completo de lo que había sucedido esa noche, y no recordé del todo lo que vi hasta finales del año pasado. Estaba en estado de negación ante lo que vi. Mi mente simplemente decidió reprimir el recuerdo. Cuando escribí por primera vez sobre esta experiencia hace poco, un usuario en línea me dijo que mi cerebro joven no podía comprender lo que había visto y, por lo tanto, reprimió toda la experiencia. Pero, como ya dije, este no sería mi único encuentro omnipotencial, y la próxima vez, afortunadamente, no estaría solo. Durante el verano de 2012, cuando recién nos habíamos graduado de la escuela primaria, mis 6 amigos y yo nos aventurábamos casi todos los días al mismo lugar en las afueras de la ciudad. Habíamos encontrado un campo con una pequeña zona boscosa adyacente y, muy pronto, esa zona se convirtió en nuestra nueva guarida, en la que pasábamos la mayoría de los días trepando a los árboles o jugando a las escondidas. Al final de nuestra guarida había un arroyo de 1,5 metros de ancho que separaba el campo en el que jugábamos del club de rugby de la ciudad, que también estaba en las afueras de la ciudad. La razón por la que menciono este arroyo es porque mis amigos y yo, al descubrirlo, también pasábamos mucho tiempo allí ese verano. Disfrutamos jugando a este juego infantil en él. Que uno de nosotros tenía que saltar al terraplén del otro lado o cruzar por una estrecha tabla de madera que encontrábamos para hacer un puente. Como a esa edad siempre buscaba llamar la atención, siempre estaba dispuesto a saltar y cruzar al otro lado. De hecho, yo era el mejor, todos los demás que lo intentaban terminaban casi siempre con un pie en el agua en malas condiciones sanitarias. Sin embargo, varios meses después, y casi a mitad de nuestro primer año de secundaria, nuestra tradición de saltar arroyos y jugar al escondite en el campo se había vuelto lamentablemente mucho menos frecuente a medida que avanzaba el año escolar.
Eso fue hasta que una tarde, o tal vez era la noche, no lo recuerdo, mis amigos y yo nos aventuramos a regresar a nuestra guarida y al arroyo cercano. Cruzando y entrando detrás de los terrenos del club de rugby. Estos terrenos consistían en 2 grandes campos de rugby y un pequeño trozo de césped al costado, que era el lugar al que nos había llevado el arroyo. No estoy seguro de qué estábamos haciendo allí los 5 o 6. A veces usábamos los terrenos para jugar a las escondidas, otras veces simplemente explorábamos. Pero lo que recuerdo a continuación de esa tarde-noche, en el mes de otoño que fuera, fue que vimos algo volando en el cielo no muy lejano y que se dirigía directamente hacia nosotros. Al principio, debimos haber pensado que no era más que un avión o una nave de la Royal Air Force, ya que en nuestra ciudad pasaban por el cielo con regularidad. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más se parecía a otra cosa, algo que probablemente ninguno de nosotros había visto antes. Empezó a parecerse a lo que nuestras mentes infantiles e imaginativas solo podían interpretar como una nave espacial extraterrestre de algún tipo, tanto que uno de mis amigos dijo algo así como comillas ¿es eso un ovni?, como si estuviera diciendo lo que todos pensábamos. Fuera lo que fuese, seguía viniendo hacia nosotros y volando curiosamente bajo. A pesar de lo cerca que estaba, creo que todos estábamos esperando que esta nave nos aclarara visualmente que se trataba de algún tipo de avión. Pero lo que todavía puedo recordar vívidamente es que esta cosa estaba directamente sobre nuestras cabezas, y mi siguiente pensamiento mientras lo miraba fue: comillas, eso es un ovni. Una nave espacial extraterrestre. Antes de que pudiera entrar en mi mente ningún otro pensamiento, ya fuera de asombro, miedo o pánico, oí a uno de mis amigos a 1 metro o 2 detrás de mí gritar comillas mierda. Cuando miré hacia atrás, todo lo que vi fue a todos mis amigos corriendo hacia la orilla del arroyo, como si corrieran para salvar sus vidas. Si mal no recuerdo, éramos solo mi amigo George y yo los que no lo hicimos. Estoy seguro de que yo también pensé en correr, pero debí de estar tan asombrado o incrédulo por lo que estaba viendo, e incluso si corrí, pensé que seguro me secuestraría. Ya sea que corriera o me quedara justo donde estaba convencido de que no había nada que pudiera hacer realmente, si me iba a llevar, lo haría. Cuando me doy la vuelta y miro hacia arriba, veo una nave extraterrestre, pero lo que veo es una especie de avión militar que vuela a baja altura, ligeramente desviado de nosotros y que se aleja. Mis amigos también deben haber notado que era solo un avión militar, ya que habían dejado de correr y ahora se unieron lentamente al resto del grupo, dándose cuenta de que ya no había nada que temer. Aunque mi recuerdo de la conversación que siguió es vago, sí que hablamos de lo que acabábamos de ver. Al principio, todos pensamos que se trataba de un ovni, pero después nos dimos cuenta de que se trataba de un avión militar. No recuerdo que la conversación fuera más allá de ese punto, ni tampoco lo que hicimos después. Probablemente volvimos a la ciudad y jugamos al fútbol en el parque. Sin embargo, algo que recuerdo discretamente hasta el día de hoy es que en los 2 años siguientes que los conocí, antes de hacer las maletas y mudarme al extranjero con mi familia, ninguno de nosotros volvió a hablar de la experiencia, ni siquiera para reírnos. No hubo un momento en el que nos dijeran, comillas, ¿recuerdas cuando todos pensamos que habíamos visto un ovni pero en realidad era solo un avión? Al año siguiente me alejé de la mayoría de estos amigos, ya que todos estábamos en clases separadas en la escuela y jugábamos en equipos de fútbol rivales. Así que tal vez sí hablaron de la experiencia, pero sin mí. Sin embargo, en mi último año antes de mudarme al extranjero, me reencontré con mi mejor amigo Kai, que estaba allí ese día en el club de rugby. Ese año tuvimos clases de teatro juntos, y fue en esas lecciones que aprendimos todo sobre esas aterradoras leyendas urbanas, que luego la clase tuvo que representar dramáticamente. También fue a partir de esas lecciones que Kai y yo nos obsesionamos con las leyendas urbanas, tanto que veíamos videos aterradores sobre ellas en YouTube. Pero ese mismo año, mientras disfrutábamos de tener miedo juntos, ni una sola vez, que yo recuerde, ninguno de los dos mencionó esa experiencia en el club de rugby. Ni una sola vez. Kai era uno de mis amigos a quien vi escapar ese día, así que obviamente también estaba asustado por la maniobra. Pero yo tampoco lo mencioné nunca. De hecho, creo que casi me olvidé de la experiencia por completo, al igual que mi primera experiencia un año antes. Pero lo que es aún más loco para mí, es que pareció que me olvidé de ambas experiencias, independientemente de lo que fueran, durante los siguientes 10 años. Si te preguntas por qué hablo de esta segunda experiencia,
Aunque resultó ser solo un avión militar, es porque desde que recordé mi primera experiencia recientemente y me familiaricé con la historia y los conocimientos sobre los ovnis, algunas cosas sobre ese día en el club de rugby simplemente no parecen tener sentido para mí. Número 1, si se trataba de un avión de la RAF, entonces volaba peligrosamente bajo, posiblemente a 100 a 160 pies sobre nosotros. Por lo que he investigado, los aviones de la RAF pueden volar tan bajo como 100 pies, pero cuando se trata de áreas pobladas que contienen vehículos y civiles, entonces no pueden bajar más abajo de 500 pies. Si se trataba de un avión, puede que ni siquiera nos hubiera visto a mis amigos y a mí, pero aún así. Estaba volando dentro y alrededor de una ciudad poblada. Número 2, estaba 100% convencido de que esa nave que volaba sobre mí era una nave extraterrestre, a unos 30 metros sobre mí y eso era lo que creía estar viendo. Solo cuando miré a mis amigos que huían y luego de nuevo, me di cuenta de que de alguna manera se trataba de un avión militar. Número 3, y quizás el aspecto más confuso de esta experiencia, es que el avión de la RAF, por lo que recuerdo, apenas hizo ruido. Por lo que he leído, los aviones de la RAF a solo 25 metros después del despegue son tan ruidosos que pueden reventar los tímpanos. Como dije, este avión no estaba a más de 160 pies sobre nosotros, pero aún así pude escuchar a mi amigo maldecir la palabra que empieza por S detrás de mí. El año pasado, después de haber caído en la trampa de los ovnis, me encontré con un vídeo, real o falso, de una luz brillante que giraba en el cielo despejado y que lentamente se transformaba en un avión comercial estándar. Aunque en el vídeo esta transición duraba casi un minuto, me pregunté si la nave que vi ese día podría haber hecho lo mismo. Sin embargo, cuando compartí mis experiencias en línea hace solo unos meses, una persona sugirió racionalmente que la nave que vi podría haber sido, de hecho, el Avro Vulcan XH558, que estuvo activo en 2012 y tenía su base en el aeropuerto de Doncaster Sheffield, no muy lejos de Goole. El Avro Vulcan es, de hecho, una nave militar de aspecto muy extraño, con alas que se parecen a algo que verías en Star Trek, quizás por eso se llamaba Avro Vulcan. Por lo que recuerdo, en los pocos segundos que creí que lo que volaba sobre mí era un ovni, no me pareció que tuviera forma de platillo volante, no como el que había visto un año antes. En cualquier caso, fuera lo que fuese, al principio me pareció definitivamente extraterrestre, y tal vez lo que pensé que estaba viendo era un tipo diferente de nave extraterrestre, o tal vez en realidad era solo un avión militar, uno de forma extraña. Si me preguntaran ahora, en el año 2024, si lo que vi en 2012 fue un ovni o simplemente un avión de la RAF, por razones de racionalidad diría que fue solo un avión, cuya extraña apariencia no hizo más que confundir a un grupo de niños de 12 años. Sin embargo, para terminar la especulación sobre esta segunda experiencia, les dejo con esto. Poco después de publicar mis experiencias, un usuario de internet me aconsejó que compartiera mi historia con un investigador de ovnis en particular, que se centra especialmente en la actividad de ovnis en la zona de Yorkshire. Sintiendo la necesidad de respuestas, envié un correo electrónico a este mismo investigador. Intrigado por mi historia, me pidió una conversación telefónica conmigo y, después de contarle esta segunda experiencia, destacando que este avión supuestamente volaba peligrosamente bajo, sin producir mucho ruido, simplemente me dijo, eso no era una nave militar. Si me preguntaran si creo en los extraterrestres, diría que sí. No por lo que vi, porque todavía no sé si lo que vi fue real. Creo en los extraterrestres, o lo que sea que sean, hay incontables teorías, simplemente porque desde que caí por primera vez en esta madriguera de ovnis, conociendo las experiencias de muchos otros, la existencia de extraterrestres ya no me parece irracional. Después de todo, ¿podemos ser realmente los únicos seres inteligentes que existen en este universo? La respuesta es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que para mí, como lo será para innumerables personas más, la verdad todavía está ahí afuera, en algún lugar, tal vez incluso aquí mismo. En nuestro